Bien, rápidamente vamos a continuar con la 7ª conferencia. Esta está a cargo del sociólogo Juan José Arrué Rubín de Celia. El tema a tratar es ciudades seguras por diseño. Conociendo un poco de su hoja de vida, Juan José Arrué hizo estudios de pregrado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en donde se graduó como bachiller en Ciencias Sociales con mención en Sociología. Hizo una especialización en Gestión de la Infraestructura y de la Movilidad en la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la misma Casa de Estudios. Estudió una maestría de Ciencias en la especialidad de Diseño Urbano y Planificación de Ciudad en Bartlett School of Planning de la University College London. En su día a día busca soluciones a los principales problemas urbanos a través de la creación de servicios y productos innovadores. Ha participado en diversos proyectos urbanos, en especial de transporte y espacio público en Perú y el extranjero. Actualmente es asesor técnico de Limonta. Adelante, Juan José. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Perdón, ¿tengo 30 minutos o cuánto es el tiempo? Ya, bueno, trataré de hablar un poco menos de 30 minutos de manera que podemos recuperar tiempo en el programa. Bueno, yo les vengo a hablar hoy día un poco acerca de lo que es el diseño urbano, pensando en cómo diseñar las vías, las calles de una ciudad, pensando en cómo transformar un poco las ciudades de manera que éstas puedan ser espacios más seguros para la gente. Y no solamente, digamos, más seguros, sino en general lugares más accesibles, lugares que en general logren una mejor calidad de vida para las personas. La primera pregunta, digamos, que es ¿qué es el diseño urbano? El diseño urbano es una disciplina que, digamos, es un campo de estudio que va cobrando mucha relevancia durante las últimas décadas del siglo XX y que en cierta forma se va desprendiendo de lo que es la planificación, urbana. Y muchas veces cuando alguien habla acerca de diseño urbano, piensa en una maqueta, piensa en un boceto, piensa en una imagen como la que tenemos acá enfrente. Pero nos olvidamos muchas veces por pensar, digamos, en ese producto que al fin y al cabo se espera se implemente en una ciudad, ¿no? Como la transformación de una calle o, digamos, la creación de un nuevo espacio público o, digamos, la creación de una nueva zona dentro de una ciudad. Pero nos olvidamos que también es importante el proceso que se encuentra de por medio, ¿no? Y el proceso significa que para diseñar tenemos que trabajar articulando a diversos actores, considerando diversas dimensiones, llegando a consensos y definiendo una serie de aspectos como la visión que se tiene de una ciudad, entre otras cosas. Cuando hablamos de diseño urbano, también, y pensamos en general en cómo diseñar una ciudad, tenemos que considerar que existen diversas escalas, ¿no? Digamos, desde la escala de ciudad, pensando por ejemplo en el área metropolitana, también en las partes, como dividimos a veces administrativamente una ciudad, que son los distritos, y en estas unidades llamadas barrios, manzanas, y también pensando, y lo pongo ahí, bueno, pongo la palabra esquina, pero bien podría ser, a mucho le falta esquina, podría ser también una cuadra, podría ser en general cualquier elemento que se encuentra, digamos, en el día a día, ¿no? de nuestro transitar y experimentar la ciudad. Y en todos estos casos el diseño urbano está de por medio, en el sentido en que el diseño urbano lo que hace es transformar el ambiente construido. Es decir, transforma físicamente el espacio en el que vivimos, en este caso la ciudad, y tiene una serie de implicancias, una serie de efectos en cómo experimentamos la ciudad, tanto en la seguridad, que es el tema que por el que estamos hoy presentes acá, pero también en otros aspectos como en la economía, los comportamientos en general, las manifestaciones culturales, la manera como nos desplazamos y en general la manera como vivimos. ¿Qué es el diseño vial urbano? En este caso, bueno, lo estamos viendo más como la transformación también del ambiente construido, pensando, digamos, en la vialidad, pensando en la manera como configuramos, la manera como transformamos físicamente las calles y todos los espacios por los que transitamos en una ciudad, en un espacio urbano.
No quiero detenerme mucho más en esta parte introductoria, sino que quería pasar rápidamente para ver algunos errores comunes que se encuentran digamos en las ciudades en materia de diseño y que tienen un impacto significativo en la seguridad de las personas. Entre ellos tenemos los conflictos que se generan entre los usuarios, ¿no? Ahí tenemos una imagen, este es un puente en Brooklyn, si no me equivoco, y bueno, no sé si claramente ven que ahí hay un problema, ¿no? Y resulta pues que una persona, en este caso dos personas, están tratando de cruzar de un lado, de una parte, digamos, del puente hacia la otra orilla, digamos, pero al mismo tiempo están atravesando un carril que parece ser que está dirigido a los usuarios de la bicicleta. Este tipo de imagen no se observa solamente, digamos, en ese puente, sino que, por ejemplo, si uno se encuentra en el malecón de Miraflores, ¿no?, en la ciudad de Lima, también puede ver que especialmente en las zonas donde hay mayor tráfico peatonal y mayor tráfico en general en la ciudad, digamos, en el malecón estamos hablando probablemente de las 6 de la tarde, 5 o 6 de la tarde, y más aún los fines de semana va a haber este tipo de situaciones en donde probablemente va a terminar ocurriendo un accidente entre peatones y ciclistas, y muchas veces esto ocurre porque al momento de diseñar el espacio para peatones y ciclistas no se quiere tocar el espacio para los vehículos motorizados, es decir, nadie se atreve a reducir algún carril en el espacio vial para los automotores. Bueno, hay intersecciones fatales, hay varios puntos negros, ¿no?, y varias zonas en general donde ocurren fatalidades en las ciudades. En este caso, bueno, es una imagen de la Plaza Bravo, pero así como en la Plaza Bravo hay un montón de puntos en la ciudad de Lima y en otras ciudades. Otro tema muy común es cuando no se ubican adecuadamente, por ejemplo, en este caso es una ciclovía, y el estacionamiento para los automóviles es contiguo a la ciclovía, no hay básicamente ningún espacio de separación entre el borde de la ciclovía y el estacionamiento para el vehículo. Al final alguien abre la puerta y pues no es muy difícil imaginar lo que le puede pasar a un ciclista que está yendo a relativa velocidad por la vía. Bueno, un diseño que puede no ser apropiado para la cultura vial o llamada cultura, ¿no?, vial en el país. Incluso si esto puede funcionar en otras ciudades, porque de hecho funciona este tipo de ciclovía, incluso sin la necesidad de hacer una segregación física, sino quizás solamente usando pintura para señalar, digamos, el espacio para los usuarios de la ciclovía, pues ocurre que la gente no respeta, ¿no?, digamos, las normas, de eso ya han hablado anteriormente, y no funciona. Y aparte dicen que no tiene placa el camión. Bueno, en este caso, también Miraflores, es la avenida 28 de Julio, y acá pues básicamente se ve como el ómnibus pasa al costado de la ciclovía y claramente no es una vía segura para los ciclistas, y lo que es peor es que los ciclistas en esta zona también tienen que ir en contrasentido, ¿no?, o sea, en sentido contrario al tránsito vehicular motorizado, ¿no? Bueno, en este caso, bueno, en muchos casos en la ciudad de Lima y en otras ciudades del país y en otras ciudades latinoamericanas, o en un inicio se crearon autopistas que no necesariamente eran urbanas, luego se vieron inmersas, se quedaron en el medio de la ciudad porque la explotó, digamos, demográficamente la ciudad, y con eso la zona construida de un área metropolitana. Y lo que termina ocurriendo es que tenemos autopistas que atraviesan la ciudad y después ocurren accidentes, peatones tratando de cruzar las vías, como probablemente el caso siguiente. Mucho se habla de la imprudencia del peatón porque no está yendo por el puente peatonal. Es cierto que muchas veces, digamos, puede que no sea tan difícil para una persona hacer uso del puente peatonal, pero muchas veces sí lo es, y en esos casos no hacemos muchas veces la distinción y simplemente echamos la culpa al peatón, y no necesariamente va a ser así. Bueno, rampas en donde sea, como sea. En este caso la rampa básicamente no sirve para nada, ¿no? O sea, pero este caso, si bien ya es como extremo,
Muchas veces he visto cuando tratan de colocar rampas en intersecciones y para que se vea, creo yo, bonito y se vea todo simétrico, tratan de hacer que la rampa desemboque justamente hacia la intersección y pues claramente esto no tiene sentido para una persona que está llevando bien un coche, por ejemplo, de bebé, o una persona que se mueve en silla de ruedas, porque eso es tremendamente arriesgado y peligroso, digamos. ¿Cómo confrontar estos problemas? No vamos a ver cómo solucionar cada uno de esos problemas y tampoco los problemas que he mencionado son todos los problemas que hay. Ustedes, estoy seguro que si decidieran enumerar o seguir poniendo en la lista más problemas los van a encontrar porque abundan por la ciudad, pero quisiera que veamos algo, digamos, de una manera muy visual, soluciones que se plantean en distintos escenarios, ¿no? Y en distintos contextos. Para ello podemos recurrir a una diversidad de manuales. 3 de los que están acá tienen que ver con el diseño diseño ciclo inclusivo, es decir, de diseño de infraestructura y no solo infraestructura, también de políticas orientadas al uso de la bicicleta. A lo largo de la presentación mucho le voy a mencionar el tema de la bicicleta porque yo trabajo bastante con el uso de la bicicleta. Pero también existen otros manuales que tienen que ver con el diseño de calles, con el diseño orientado al transporte público, ¿no? Y de estos 5 que aparecen acá, los 3 de abajo pertenecen a la NACTO, que es una organización de los Estados Unidos, que en años recientes ha estado sacando constantemente manuales. Hay más que estos 3 manuales. Yo les recomiendo, si pueden, que entren a la página web, que es de la NACTO, como les menciono, y van a encontrar cosas muy ilustrativas, ahí todo muy detallado, muy descriptivo, que les va a servir a muchas personas que se encuentran acá y que toman decisiones en materia de diseño vial. Y de los otros 2 manuales, el primero es mexicano, se ha pensado para las ciudades mexicanas, tratan de hacerlo también útil para distintas ciudades latinoamericanas y parte de la experiencia holandesa. Mientras que el de la izquierda es un manual que preparamos recientemente, fue publicado el año pasado, se hizo con el apoyo de la cooperación alemana y la Municipalidad de Lima es la que lo publicó. Es un manual de infraestructura ciclo inclusiva y también incluye una guía para el comportamiento, digamos, para los usuarios de la bicicleta, cómo comportarse. Una medida importante que se puede aplicar es tratar de bajar la velocidad, pensando en la velocidad de los vehículos automotores, ¿no? Para ello se recurre al uso de calles compartidas. Podemos pensar en calles compartidas en zonas residenciales. Esta escena, por más de que ha sido preparada en una calle, digamos, de los Estados Unidos, no es muy distinto a lo que podría ocurrir en alguna calle de una ciudad peruana, en donde la calle está principalmente inundada por vehículos motorizados, las veredas son angostas para los peatones y en estos espacios digamos, puede ocurrir accidentes o simplemente, no solamente accidentes, ¿no? Sino que también es un espacio, digamos, poco inclusivo con la totalidad de usuarios que existe en una ciudad. Y para ello lo que hacen es convertirlo, ¿no? Haciendo, digamos, permitiendo en ocasiones el estacionamiento para los vehículos motorizados, dotando también de infraestructura para los usuarios de la bicicleta, donde pueden estacionar sus vehículos, colocando vegetación, iluminación adecuada y en general un espacio mucho más tranquilo por el cual transitar. De manera semejante se emplea la creación de calles compartidas en zonas que son comerciales, ¿no? En este caso podemos ver como una calle que está también llena de vehículos, motorizados, pero que también presenta, digamos, se encuentra presente un camión, ¿no? Un pequeño camión. Se puede transformar en este tipo de calle, ¿no? Que es una calle mucho más amigable con los peatones, pero que a diferencia de una zona residencial hay que pensar en otros aspectos, ¿no? Como es la logística, ¿no? El tema del abastecimiento de mercadería, ¿no? El retiro de ciertos productos y residuos y una serie de cosas que a veces no necesariamente se van a considerar al momento de diseñar una calle en una zona residencial. Después se hace uso también de extensiones de la acera.
muchas veces esto lo que va a permitir es que llegando a un cruce, ¿no? Llegando a una intersección, el ancho, digamos, que se encuentra en la calzada va a ser menor, de tal manera que es más sencillo para los peatones cruzar de una vereda a la otra, ¿no? Esto ocurre no necesariamente en las esquinas o en las intersecciones, también puede ocurrir en alguna otra parte de la calle. Esto se le llama chicanas muchas veces, y es una forma también es un reductor de velocidad horizontal, en el sentido que el vehículo tiene que bajar la velocidad debido a que se encuentra una curva. Ahí existen muchos diseños para lograr ello. Después están los reductores de velocidad verticales, ¿no? Digamos, esto sí es más común encontrar algo semejante en nuestras ciudades. Lamentablemente muchas veces no se diseñan de la manera adecuada, ¿no? Y pues puede generar un daño tanto al vehículo y no necesariamente cumple el propósito tal cual está pensado, ¿no? En este caso, si se ve acá, los ciclistas muchas veces tratan de hacer uso del espacio que les queda, ¿no? Entre la vereda, digamos, y el reductor vertical. Hay diseños que también posibilitan que el ciclista no tenga que subir, ¿no? Digamos, este paso elevado. Hay otros tipos de reductores de velocidad, como los que siguen. Estos son como almohadillas, y en este caso también es semejante, digamos, el ciclista tiene más facilidades para atravesarlos, ¿no? Ahora, pensando ya en un diseño cicloinclusivo, es decir, pensando en los usuarios de la bicicleta principalmente, hay una serie también de, digamos, modelos, de propuestas que se plantean. Entre ellas está el uso de vías compartidas. Esto también se puede encontrar en la ciudad de Lima, ¿no? Hay algunas calles en donde es mixto, digamos, el uso de la vía entre ciclistas y vehículos motorizados, y para lo cual se emplea una señal, ¿no? Que indica que la prioridad la tiene el ciclista. Varias de estas señales, si bien estas son señales que se usan en ciudades de otros países, varias de estas señales han sido incluidas en el manual de dispositivos de control de tránsito automotor para calles y carreteras, en la última versión, que viene de pocos años atrás, si no me equivoco, 2 a 3 años atrás, que fue actualizado, 2016. Y empieza ya a incluir una serie de elementos, digamos, pensados específicamente para el usuario de la bicicleta, porque en la versión anterior, si no me equivoco, existían unas 3 o 4 señales relacionadas con el uso de la bicicleta, de las cuales la mitad, o sea 2, creo que eran prohibitivas, ¿no? Entonces no había, digamos, mayores criterios que permitieran a las personas involucradas con el diseño vial tomar decisiones acertadas de manera que pueda incluir a los ciclistas en la dinámica de la movilidad diaria. Tenemos también carriles compartidos. En este caso se puede ver que no es que toda la calle comparte, digamos, es compartida por ciclistas y vehículos motorizados, sino que solamente uno de los 2 carriles se comparte, ¿no? Esto se encuentra en el Manual de Criterios de Diseño de Infraestructura Cicloinclusiva, que es el que les he mencionado, que ha sido publicado por la Municipalidad de Lima. Ha sido publicado el año pasado. Esto es una ciclovía unidireccional segregada, ¿no? Acá podemos ver el uso de volardos para efectivamente separar físicamente el carril de vehículos motorizados del destinado para las bicicletas. También es común hacer uso de ciclovías bidireccionales, es decir, que los ciclistas pueden desplazarse en ambos sentidos. Sin embargo, muchos no recomiendan ese tipo de diseño porque suele ser problemático, especialmente en las intersecciones, ¿no? Y pueden generarse muchos accidentes. Este es el caso de una ciclovía bidireccional colocada en un separador central, bueno, que le llamamos muchas veces berma central, pero se trata de un separador central. No suele ser muy común en otros países. De hecho, he tenido yo la posibilidad de visitar muchos países en América Latina, en Europa, y no es común encontrar ciclovías en separadores centrales, así es que esto es algo bastante
peruano, digamos, ¿no? Quizás sí haya en otros países latinoamericanos, en otras partes, pero no suele ser tan común como acá, ¿no? Esto se repite en varios distritos, en varias partes de la ciudad, ¿no? Acá también suele ser complicado el cruce en las intersecciones, especialmente cuando los vehículos motorizados tienen la posibilidad de virar, ¿no?, a la izquierda. Tenemos la cicloacera o ciclosenda, es decir, aquella ciclovía que no está colocada sobre la calzada, sino que está colocada sobre la vereda, ¿no?, y que suele ser y que es, digamos, contigua a la zona por donde se desplazan los peatones, pero que también necesita de algunos elementos que los separen de tal manera que se eviten los accidentes, como hemos visto anteriormente. Esta es una variante, se encuentra en una zona como, digamos, un malecón. Luego existen otros mecanismos, otras formas de, digamos, dar prioridad a los ciclistas, como es este caso, ¿no?, en donde, digamos, los vehículos motorizados no pueden continuar el paso, van a tener que virar hacia la derecha en este caso, pero los ciclistas sí pueden continuar, ¿no? Tenemos refugios para ciclistas, justamente pensando en aspectos de la seguridad del ciclista cuando tiene que cruzar de un punto a otro. Muchas veces estos refugios son compartidos con peatones, no necesariamente son exclusivos para usuarios de la bicicleta. Esta es una forma, digamos, de reducir el volumen de ciertos vehículos en ciertas partes de la trama urbana, ¿no? Sí, puede ser en zonas de bajo movimiento, o tratando de bajar el movimiento de vehículos, como en una zona más residencial. Esto es muy interesante. Esto es una propuesta que se ha estado haciendo recientemente para cómo tratar, digamos, una intersección en donde hay ciclovía. Acá pues podemos ver que los vehículos, digamos, los ciclistas tienen que compartir el espacio con los vehículos motorizados si es que quieren girar hacia la derecha o si quieren cruzar la intersección, ¿no? Y esto genera una serie de, aparte, digamos, de la percepción de inseguridad por parte del ciclista, en términos objetivos puede ser un peligro para el ciclista, ¿no? Y puede generarse un accidente. Así como este diseño hay muchos otros, ¿no? O sea, digamos, no necesariamente para lo que vamos a ver enseguida tenemos que partir de esta configuración, sino que puede haber muchas otras, pero esto es lo que se propone en muchos casos, este tipo de diseño en donde el ciclista está protegido del tráfico automotor y tiene incluso un espacio para esperar adelantado, ¿no? Se encuentra más adelante que los vehículos motorizados y tiene la posibilidad de hacer de una manera más sencilla y protegida los giros, ¿no? En este caso es el giro hacia la izquierda, en este caso es el giro hacia la derecha y en este caso es cuando quiere continuar la marcha de frente, ¿no? También vemos que con un diseño de esta naturaleza no solamente es que los ciclistas cuentan con un espacio más seguro, los peatones también cuentan con un espacio seguro, ¿no? Y se trata, digamos, de asignar un espacio para cada tipo de usuario y evitar justamente los conflictos que pueden generarse. Bueno, es una rotonda. Es una rotonda que es común en el diseño en el diseño de intersecciones de ciudades holandesas. Lo que ven en color rojo, digamos, son las vías para los ciclistas, semejante a la propuesta anterior, que se encuentra protegido. El ciclista acá también se encuentra físicamente protegido, ¿no?, por estos elementos, y puede, digamos, girar, digamos, esta rotonda, ¿no?, de manera protegida. Uno puede comparar con lo que ocurre, por ejemplo, en la ciclovía de Miraflores, del óvalo de Miraflores. No sé quiénes han visto la ciclovía que está en la avenida Larco, y cuando tienes que girar en el óvalo tienes que entrar al medio, o sea, tienes que ir básicamente dentro por el segundo o tercer carril, el segundo carril creo que es. Y después algo complicado en general para un ciclista. Otro caso está en el óvalo, o en la Plaza de la Bandera, perdón. En la Plaza de la Bandera también se intentó hacer una ciclovía, pero que se encuentra en esta parte, acá, ¿no? Es decir, digamos, ocupando espacio del carril para vehículos motorizados, ¿no? Y también, pues, no protege, digamos, al ciclista, ¿no?, de una posible colisión con
vehículo motorizado. Entonces, un poco así digamos, para cuestionar cosas que vemos en el día a día en nuestra ciudad. Esta imagen es del óvalo Naranjal, ¿no? Que fue recientemente, digamos, transformado, ¿no? Y no sé acá, ¿qué ven ustedes? ¿No? O sea, digamos, contamos con 4 carriles para vehículos motorizados. Acá encontramos, parece que unas veredas muy angostas. No hay, en verdad, no se ve en esta parte cruce para peatones. ¿Qué pasa con los ciclistas, no? No sé, ¿por dónde cruza un ciclista acá, no? Y no solo por dónde cruza un ciclista, sino digamos que un peatón quiere cruzar de esta parte a esta parte, o digamos de esta parte a esta parte, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿No? Y no solamente en el caso de óvalos, sino también en intercambios viales, como el Trébol, por ejemplo, ¿no? de la avenida Javier Prado, y así muchos otros intercambios viales. Básicamente los peatones y los ciclistas quedan excluidos, ¿no? del movimiento más seguro, ¿no? En cambio, miren esto, ¿no? Este es un caso de una intersección en una ciudad holandesa en donde por este espacio transitan los ciclistas. Entonces, y por acá también pueden transitar peatones, tienen otro espacio para los peatones, y al final, bueno, los carros pasan por abajo, ¿no? Digamos, ahí la prioridad está clara, ¿no? O sea, la prioridad la tiene, por ejemplo, los ciclistas, ¿no? Entonces, aspectos a considerar en el diseño de infraestructura cicloinclusiva: la percepción de seguridad del ciclista, digamos que la parte más subjetiva es qué tan seguro me siento frente al tráfico, qué tan protegido yo me siento independientemente de si realmente estoy protegido o no, que es el otro punto, que es la seguridad en términos objetivos. Aspectos como el campo visual, esto es muy importante, por ejemplo, en vías en donde va a haber interacción entre vehículos, por ejemplo, de carga, ¿no? O sea, entre un camión y un ciclista, en donde si no se cumple con ciertos criterios en el diseño, el conductor del camión prácticamente no va a poder ver al ciclista y puede ocurrir un accidente, ¿no? Y no necesariamente, digamos, por irresponsabilidad del conductor del camión, sino porque simplemente el diseño no ha sido apropiado, ¿no? Otra cosa importante son las líneas de deseo de los ciclistas, es decir, por más que eso también ocurre con los peatones, las líneas de deseo peatonal, diseño ciclista, muchas veces tratamos de hacer que ellos transiten por una vía que ha sido construida, sin embargo, no guarda lógica ni para el ciclista ni para el peatón, y van a tratar de encontrar otro camino más sencillo para ellos o más corto para llegar al lugar que desean. Hay que tener en cuenta siempre las líneas de deseo. Hay que considerar los diferentes tipos de usuarios, la consistencia de la red. Muchas veces hablamos de la red, 3 minutos, de la red de ciclovías y simplemente son segmentos que no están conectados. Cómo son las intersecciones, la ubicación de las ciclovías frente al tráfico motorizado, las interacciones con otros usuarios, y hablamos de los conflictos. Y otros aspectos que tienen que ver con las dimensiones, digamos, físicas de las personas, y los tipos de movimientos y comportamientos en general que tienen los usuarios de las vías. Ya no voy a entrar en muchos detalles, simplemente les paso las imágenes. Estas son formas en que se modifican intersecciones, ¿no? Empleando elementos que hacen que digamos, el cruce de las vías sea más sencillo para los diversos usuarios. Acá pensando también en la seguridad de los ciclistas y de los peatones. Digamos, una intersección elevada que reduce la velocidad, el uso de rotondas, ahí le puse entre paréntesis óvalos por si es que no identificaban que es una rotonda. Este es un caso en una ciudad estadounidense. Intersecciones mucho más complejas, ¿no? Que también se pueden transformar, y también ofrece la posibilidad de generar espacio público, ¿no? Así es que no solamente mejoramos, digamos, la movilidad y la seguridad en la vía, sino que adicionalmente generamos espacio de encuentro para la gente. Y bueno, conclusiones. Es importante tener presente la escala humana, es decir, pensar en el diseño a partir de las características de los usuarios, que son las personas. Considerar también, digamos, las características de los vehículos, obviamente, no solo de las personas. Considerar los diversos usuarios, considerar que las personas se mueven de formas distintas. Tener en cuenta siempre a los usuarios más vulnerables y las formas sostenibles de desplazamiento.
es decir, el uso de transporte sostenible, pensar en todos los usuarios al momento de diseñar también media infraestructuras, ya vimos el caso del Óvalo Naranjal, entre otras obras de esa naturaleza, reducir la velocidad en zonas de convivencia de usuarios, no otorgar el espacio residual al transporte no motorizado, es decir, no decir, bueno, acá me sobra un espacio, démoslo para el peatón o para el ciclista, sino tratemos de generar un espacio apropiado para ellos, tener cuidado siempre en las intersecciones, ya lo mencioné anteriormente, y pensar tanto en la seguridad subjetiva como en la objetiva. Así es que muchas gracias, eso era todo. Muchas gracias, Juan José. Vamos a pasar a la etapa de preguntas y respuestas. Gracias, Juan José. Estamos un poquito atrasados, así que tratemos de ser breves en las respuestas. Se han presentado diseños que son para armonizar el diseño urbano. ¿Esto es aplicable a la realidad peruana? Y dado que se ha visto jivas que no ocupan toda la vía en el diseño, pero es en esos espacios vacíos donde los conductores lo usan infringiendo esas zonas. Dos preguntas en una. O sea, todos estos diseños pueden ser aplicables, ¿no?, a las ciudades peruanas. De hecho, hace unos años, y esto siempre bromeo con una amiga, o ella siempre, digamos, recalca que yo en algún momento dije algo así, y es que hasta hace unos 10 años, digamos, les decíamos a las autoridades que por favor, hagan ciclovías, ¿no? O sea, pensando, digamos, en los usuarios de la bicicleta. Y en años recientes ya no les decimos por favor hagan, sino por favor háganlas bien, ¿no? Y es que, o sea, ha habido cambios en los últimos años, ¿no? En los últimos 10 años ha habido cambios significativos digamos, en diversas ciudades de Perú, y en el caso de Lima, que es la ciudad en donde he vivido más tiempo, veo como distritos como Miraflores, San Isidro, la llamada zona modelo para el uso de la bicicleta, que es por Jesús María, Pueblo Libre, ha habido intentos, ¿no?, de generar transformación, ¿no? Y en muchos casos ni siquiera, o en la mayoría, digamos, ni siquiera se remitieron a manuales o a reglamentos o a normativa peruana, porque simplemente no existía, sino que lo que hicieron fue remitirse a las experiencias que existían de otros países, de otros lugares, pero lo que marcó la diferencia fue más que todo la voluntad, ¿no? O sea, digamos, la voluntad de hacerlo, ¿no? Porque como digo, la información, las experiencias, la información sistematizada, ¿no? Las recomendaciones existen, y existen ya no solo en el ámbito internacional, sino también a través de manuales que, como los he mencionado, ya existen en el contexto peruano. Así es que en ese sentido es posible, es totalmente aplicable a nuestra ciudad. Sobre el tema de qué pasa si colocamos una jiba, qué pasa si colocamos un reductor de velocidad vertical, y bueno, también podría ocurrir con el caso de reductor de velocidad horizontal. Va a haber usuarios que no lo van a emplear o lo van a emplear mal. Bueno, eso es algo que hasta cierto punto también puede escapar del diseño o del alcance del diseño vial urbano, ¿no? O sea, siempre tiene que haber aspectos como la fiscalización, por ejemplo, ¿no?, o como la educación, ¿no?, en materia de, digamos, de comportamiento vial, ¿no? Entonces, sí, es importante tratar de ser precavido con qué elemento o tipo de diseño vamos a contar para transformar una zona, considerando, como lo había mencionado antes, la cultura vial, para que justamente no exista esto de conductores que invaden la ciclovía o personas que se comportan de la manera incorrecta en el tránsito, ¿no? Ok. Muchas gracias, José. Ok, muchas gracias. Gracias.